whip so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier, you go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your Claro, esto más que una sección de ciencia, parece de geografía. Yo estoy lejos de Madrid. Javier San Pedro, creo que estás en Madrid, pero a punto de irte a México. Sí, todavía no he hecho las maletas, pero es que tengo que poner unas lavadoras primero. Unas lavadoras. Supongo que a México algún tipo de conferencia, o te vas a un all inclusive a la playa. Voy de placer, el dolor vendrá después. Cuando te pasen la factura, ¿no? Pera Estupiñán no está en Argentina, pero supongo que regresa pronto porque está allí su familia. ¿Estás en Barcelona, correcto? Sí, estoy en Barcelona porque hemos empezado a grabar la cuarta ya temporada del Cazador de Cerebros y sí, en un par de semanitas regreso a Buenos Aires. Hombre, es que además ahí hay una persona muy pequeñita que te echa de menos. Sí, y yo a ella. Yo creo que le echo más de menos yo a ella, ¿eh? Ella está encantada, ¿no? Sí, porque es verano, va a la piscina. Claro. Oye, Pera Estupiñán, ya lo saben los oyentes, es químico, es bioquímico, conduce en la exitosa serie El Cazador de Cerebros, ya en su cuarta temporada de las 20-22 que tendrá seguramente al final de su recorrido. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular y colabora con El País. Y en esta sección de ciencias siempre nos centramos en una cuestión, pero queremos repasar un poco lo que ha pasado y algo que ha pasado en China. No sé, provoca cierta alarma, ¿no? Es lo que parece el principio de una película de catástrofes. Hay decenas de personas, casi 60 creo, que se han contagiado de un virus que provoca una neumonía misteriosa que se parece mucho a aquel famoso SARS del que hablábamos en su día, ¿no? El síndrome respiratorio agudo grave, que también se originó allí en 2002. Yo no sé si los datos que hay ahora, además, dado que China en el terreno de compartir información, digamos que no es muy abierto como país o como gobierno, no sé si sabemos lo que sabemos, podemos saber más. Bueno, siempre que aparece un nuevo virus, por nuevo virus entendemos un virus que salta de los animales a los humanos. Hay una alarma, porque no lo tenemos controlado, no hay fármacos ni vacunas contra él, y no sabemos a priori lo contagioso que será, ni lo dañino que puede llegar a ser. Creo que con la información que hay ahora, obviamente es más dañino que una gripe, pero no es tan dañino como el SARS y no es muy contagioso. Entonces, la cautela, siempre porque puede mutar, puede ir cambiando. O sea, el hecho de que salte a humanos es alarma. Y la Organización Mundial de la Salud lo empieza a investigar, empieza a aislar a las personas, porque realmente al no estar preparados para nada con un virus de estas características, si llegara a ser muy patológico y muy contagioso, pues llegaría a ser una pandemia. El SARS, pensemos que de las personas que se infectaban morían aproximadamente el 10-15%, que es bastante. Y del MERS, el del Middle East, que también era un coronavirus parecido, que siempre es el mismo proceso. Por algún motivo, y ocurre más en China, porque en China están muy en contacto con los animales vivos y en los mercados los matan y todo eso. De ahí han venido las pandemias anteriores. Sí, los llegaron a fallecer el 30 y pico %, que es en este caso hay dos datos buenos. Uno es el que dice Pera, que no hay la mortalidad de estos 60 afectados, no hay ningún muerto por el momento. Y el otro, que es quizá más importante aún, es que esto salta de animales a humanos, pero no entre humanos, que sería el verdadero problema, ¿no? El 25 de enero es el Año Nuevo chino.
Y en esas la gente se desplaza por el país o de fuera para ver a sus familiares, y hay 3.000 millones de desplazamientos. En caso de un virus que salte de humano a humano, pues eso es lo que ocurrió con el SARS en el 2002, ¿no? Que llegó a aparecer en Canadá porque algún pasajero infectado se metió en un avión y fue a Canadá. Y el SARS se pudo parar en los aeropuertos, precisamente, porque SARS, aunque suena peor que gripe, el peor virus, la verdadera pesadilla de cualquier epidemiólogo es la gripe. Porque si una persona estornuda en un vagón de metro puede contagiar a 50. Claro. Pero este virus pues no tiene transmisión de humano a humano. Y desde luego nos recuerda el problema de los mercados de animales vivos, ¿no? Que es de donde vienen todas estas pandemias, porque ahí los virus, a lo mejor hay pájaros vivos, en este caso hay mariscos, pueden saltar a un mamífero, mezclar sus genes, pueden ir adaptándose de unas especies a otras, y tienen mucho más fácil preparar el salto al ser humano. De hecho, la zona cero de este virus estaba como dices, en un mercado de pescados y mariscos en el que se vendían, en efecto, animales vivos. Y yo supongo, Javier, que cuando aparece un nuevo virus como este, primero hay que estudiarlo antes de poder frenarlo, claro. Sí, esto ahora es muy rápido. O sea, en cuanto aíslas, tienes 2 pacientes, aíslas la muestra y secuencias los genes y ves de qué se trata, ¿no? Y efectivamente es un virus similar, es de la misma familia que el SARS y el MERS, se llaman coronavirus porque parecen una corona cuando los miras al microscopio electrónico. Y bueno, caracterizar el virus pues es bastante rápido. Luego, pues claro, hacer una vacuna puede llevar 1 año o 2. Sí. Aunque hay metodologías rompedoras para acortar estos plazos, pero en fin, entre los problemas de regulación y los problemas técnicos, pues hacer una vacuna no es inmediato, ¿no? Sí. Estar preparado. Pero me acuerdo que tuvimos en el programa hace mucho ya a Luis Enjuanes, que era un investigador. Es uno de los grandes especialistas mundiales en SARS, de hecho dirigió el grupo internacional. Y explicaba cómo están intentando crear una especie, por biotecnología, para una respuesta inmediata ante casos así, de vacuna que quizás metiendo algunos genes rápido del virus tal y cual podría ser polivalente para tener una respuesta inmediata, porque realmente yo creo que los oyentes pueden decir, mira, otro virus, porque al final como ha habido varias alertas, pero nunca... Hombre, en el SARS murieron 800 personas, pero que no es tampoco algo tan no es la gripe española del 18. ¿no? Pero realmente en algún momento puede llegar esta combinación de mucho contagio y mucha patología. Y hay muchos investigadores trabajando en... Igual que prevés que en algún momento puede haber un terremoto gravísimo en una zona determinada y dices, bueno, pues igual es dentro de 20 años. Bueno, pero lo tienes que trabajar en esto también, es muy importante. De hecho, recuerdo una vez, hace años también, un portavoz de Google nos contaba cómo a través de las búsquedas de Google también se puede llegar a un poco intuir dónde está surgiendo una epidemia de algo, ¿no? Porque la gente empieza a buscar de repente... Busca flu o gripe, ¿no? Busca gripe o busca medicamentos para algo. Y ese buscador tiene incluso capacidad predictiva, o sea, va por delante de la epidemia. Claro, y luego recordemos también algo que nos contaba ese epidemiólogo, ¿no? Que se ataca siempre mejor a un virus que afecta al primer mundo que al tercer mundo, que parece que hay mucho más interés por parte de las farmacéuticas. Oye, tenemos, como siempre, un número de teléfono para intentar que al final, no sé, guardar un par de minutos, si tenemos tiempo, para que hagan preguntas a Pera y a Javier o que pidan su opinión de cualquier tema relacionado con la ciencia, con lo suyo, que es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. También pueden dejar una nota de voz o un mensaje o un número y llamamos de vuelta, 638-855-349. Y hablamos mucho también de cómo la tecnología avanza tan rápido y nos cambia la vida en tan poco tiempo que es inevitable preguntarse el siguiente paso, ¿no? Intentamos mucho hablar del mañana, del futuro, no de la hora. Y hay una corriente científica de la que no nos hemos ocupado y que parece tenerlo bastante claro. Lo próximo va a ser la muerte de nuestra especie tal y como la conocemos, que es lo que se conoce como el transhumanismo, en este caso con una N entre la A y la S, transhumanismo. Y parte de la idea de que el cuerpo humano es una fuente de sufrimiento y para mejorar como especie no nos queda otra salida que integrarnos en la tecnología o convertirnos en especie de cyborgs. Y yo creo que ya hay experimentos en ese sentido, ¿no?
Sí. O sea, a ver, los transhumanistas, como tú dices, son muy optimistas y plantean un futuro que a veces quizás parece más ficción que realidad, no solo a 20 años vista, sino a mucho más, ¿no? Pero es verdad que la frontera de fusionar lo biológico con lo digital ya ha ocurrido en los implantes cocleares y cada vez está más desarrollada. Implantes en la retina. Exacto. Van entonces, al nervio óptico. A la que se vaya avanzando, sí que propiamente habrá cyborgs. ¿Hasta dónde llegaremos? Eso. Bueno, los optimistas creen que podremos vencer a la muerte y que podremos descargar la conciencia del ordenador y que seremos realmente una nueva especie. Y hay otros que dicen, bueno, seremos lo que queramos ser, no lo que inevitablemente nos lleve la tecnología. Claro. En Ser Málaga nos escucha Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Es autor del libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Claro, aquí supongo que partimos de una idea, y es que somos la especie más avanzada que hay en la Tierra, pero nuestro soporte deja mucho que desear, ¿no? Que si la artrosis, que si las rodillas, las cosas que van fallando con la edad, y la cuestión es cómo cambiamos el soporte preservando lo que somos, ¿no? Bueno, esa es la idea de los transhumanistas, sí. A mí me gusta definirlos últimamente como la corriente filosófica y cultural que mantiene que el ser humano está en un soporte inadecuado, ¿no? Entonces, claro, para algunos, los menos radicales, de lo que se trata es primero de mejorarnos mediante las biotecnologías, inicialmente mediante medicamentos, más adelante, si la tecnología lo permite, mediante ingeniería genética, y algunos de ellos se conformarían con eso, con tener un ser humano biomejorado. Pero los más radicales lo que buscan es sencillamente dar lugar a una nueva especie, una especie heredera de nuestra cultura, pero que ya no sería humana, sino poshumana. Y entre estos más radicales, hay algunos que consideran que lo mejor no es intentar mejorar nuestro soporte biológico, sino cambiarlo por completo. Es decir, volcar nuestra mente en una máquina y conseguir la inmortalidad cibernética, por decirlo de alguna manera. Vamos a intentar separar el lugar en el que estamos de lo que puede ser imaginación o ciencia ficción. Hay chips que ya pueden ser implantados bajo la piel, hay sensores biométricos. Te puedes implantar, por ejemplo, un chip de estos NFC para que el coche se te abra cuando te acercas al coche. Recuerdo que hace poco hicimos un reportaje en la Facultad de Medicina y había una estudiante que estaba haciendo prácticas en un cadáver para implantar dosificadores de medicamentos, que es algo que ya se hace bastante, creo que también en la lucha contra el cáncer. ¿En qué lugar estamos en ese camino hacia el transhumanismo? Pues esa es la pregunta clave y es lo que intenté también clarificar en mi libro, ¿no? Hay aspectos de los que hay una base científica sólida, pero hay otros que son claramente ciencia ficción. Yo, por ejemplo, creo que todo lo que se refiere al biomejoramiento, eso sí tiene una base científica que ya está comenzando, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, hasta donde yo sé, hay 3 ensayos clínicos en marcha con terapias para alargamiento de la vida, para la extensión de la vida humana. Una de ellas se publicó, por ejemplo, en septiembre, con resultados espectaculares. Con un cóctel de 3 medicamentos, habían conseguido en 9 pacientes alargar la vida, rejuvenecer, no alargar la vida, rejuvenecer 2 años y medio a estos 9 pacientes, con un tratamiento de 3 medicamentos durante 1 año. Uno de ellos era la metformina, otro la hormona del crecimiento y un tercero cuyo nombre no recuerdo. Y hay otros 2 ensayos clínicos más en humano con otro tipo de sustancias. Es decir, la prolongación de la vida humana, esto es algo que tiene fundamentos científicos. ¿Y qué medían para poder decir que habían rejuvenecido? O sea, ¿cómo podían decir está 2 años más joven? Pues tienen marcadores epigenéticos que les permiten establecer si ha habido un rejuvenecimiento en comparación con las personas de esa misma edad. Hay que recordar que la especie humana no está demostrado que este tipo de terapias u otras que son muy eficaces en animales, como la restricción calórica, no está demostrado que alarguen la vida, pero sí
que sí que hay muchos indicios de que la pueden mejorar, ¿no? Retrasar el envejecimiento y por lo tanto las enfermedades de la edad, que son las que matan a casi todo el mundo, ¿no? En tiempos de paz, pues los cánceres, los infartos, los ictus y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, no hablamos tanto de alargar la vida como de revertir los efectos del envejecimiento. Sí, eso es cierto. Efectivamente, el objetivo para la mayoría de ellos es proporcionar una vida más saludable durante los años que vivamos y no tanto extender la duración de la vida. Pero sí que hay dentro del transhumanismo una insistencia grande en que ese es el objetivo final, ¿no? Aubrey de Grey, el gerontólogo famoso, pues va diciendo por ahí que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Esto es una afirmación, a mí me parece excesiva, y yo creo que pocos científicos la asumirían, ¿no? Y difícil de comprobar, desde luego. Sí, desde luego tendríamos que vivir nosotros, ¿no? Un poco más para comprobarla. Pero el problema con la investigación en este campo del alargamiento de la vida es que el envejecimiento no se considera una enfermedad. Y al no considerarse una enfermedad, pues es muy difícil obtener permisos para hacer ensayos clínicos con seres humanos. Con seres sanos, con personas sanas, además. Claro, efectivamente. Entonces tienen que buscar vías alternativas, es decir, probar que el medicamento tiene algún efecto sobre alguna enfermedad para obtener el permiso en este tipo de experimentos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Antonio, tú eres catedrático de filosofía, o sea, aquí la filosofía juega un papel fundamental. ¿Qué ocurre? Hemos visto, en animales se ha visto que las transfusiones de sangre joven rejuvenecen a los individuos adultos, ¿vale? Si eso se demuestra que ocurre también en humanos, ¿cómo se implanta esto en el mundo real? Porque entonces todo el mundo dirá, oye, yo quiero una transfusión. Andará persiguiendo a gente joven para sacarle la sangre. Claro. Y pues seguro que habrá un mercado de gente joven que dice, bueno, sácame 2 litros a cambio de tanto. O sea, ¿cómo es que el transhumanismo está muy bien como para abrir escenarios posibles de futuro y reflexionar, pero hay... No sé si mejora la sociedad tampoco, ¿eh? No, desde luego, yo comparto esas dudas, ¿no? Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano, ha calificado el transhumanismo como la idea más peligrosa del mundo. Porque él decretó el final de la historia, ¿no? Ese es el mismo. Y entonces, aunque luego se retractó. Sí, luego se retractó. Pero claro, aquí hay un potencial de peligros enormes, también de beneficios, ¿no? O sea, yo me considero un crítico moderado del transhumanismo porque me parece que está funcionando como una ideología para justificar una política de investigación y de desarrollo tecnológico completamente abierta y sin ninguna restricciones, pero por otro lado también es cierto que no se puede decir, como a veces se ha dicho, pues todo esto hay que prohibirlo porque atenta contra la dignidad humana. Ese concepto de dignidad humana es muy difuso, ¿no? Muy difuso y en el campo de la bioética pues se utiliza a veces solo para cerrar el debate, ¿no? Sí. Claro, luego está también la segunda rama del transhumanismo, que es la que apuesta por utilizar la ingeniería genética para superar nuestra especie, creando una especie más inteligente, más fuerte, más longeva, la especie posthumana, deberíamos decirlo, ¿no? Ahí también los límites tampoco están muy claros. Ya hemos visto lo que ha pasado en China. Claro, sí, efectivamente. Para los más radicales el objetivo es crear una nueva especie. No se conforman con tener una especie biomejorada, sino que hay que crear una nueva especie. E incluso a ser posible, como decía antes, una especie que ya no tenga un cuerpo biológico. Es decir, lo ideal sería para ellos, como el ingeniero de Google, Raymond Kurzweil, viene diciendo en sus libros, pues trasladar nuestra mente a una máquina y ya conseguir esa inmortalidad cibernética e incluso fusionar mentes, creando una especie de cuerpo inteligente, de cuerpo entre comillas, ¿no? En fin, de unión de mentes bajo el soporte de un superordenador, ¿no? Pero estas son posibilidades que a mí me parecen ya muy fantásticas. Fusionar mentes es posible, sabemos que es posible porque cuando le cortas a una persona el cuerpo calloso, que es el haz de fibras que une los dos hemisferios cerebrales, se convierte a todos los efectos en 2 personas.
O sea que la operación contraria a seccionar el cuerpo calloso debería fusionar dos mentes, ¿no? Sí, sí. Otra historia es, yo tengo una objeción filosófica, si me permites la valentía de plantearte a ti una objeción filosófica sobre descargar, porque que además tomé de un filósofo, de Daniel Dennett. Él decía, bueno, en otro contexto, de un viaje a Marte que no pueden devolver al astronauta, que por cierto hay una película que cuenta exactamente esa historia también, que en el mismo momento en que tú vuelcas tu mente en una máquina, la máquina eres tú, pero un segundo después ya no eres tú, porque vuestras biografías se han separado. Claro. Y si la máquina la devuelve, pues la mandas a Marte, pues va a haber dos cosas que son como dos hermanos gemelos, que además han tenido una historia idéntica hasta entonces, pero cuya ontología se ha separado, ¿no? Sí. Esa idea de volcado de la mente en una máquina, aunque tiene mucho impacto popular, y a Raymond Kurzweil pues le ha convertido en una estrella mediática casi por afirmar esto, pues está plagada efectivamente de problemas filosóficos, no solo científicos sino filosóficos. Sí. Por ejemplo, es entender la mente como una especie de software que puede ser movido de hardware en hardware manteniendo su identidad, pero eso es muy discutible, muy problemático. Sí. Es decir, yo no soy solamente mi mente, yo soy también mi cuerpo y la interacción entre esta mente y este cuerpo. Si yo tuviera... Incluso tu mente es un trozo de tu cuerpo. Efectivamente. Es decir, la relación entre mente y cuerpo no puede seguir manteniéndose desde una posición dualista que ya está superada y que sin embargo el transhumanismo parece rescatar. Sí. Pero el concepto de identidad, porque sí que ya no en el futuro, sino ahora mismo están empezando no a fusionar tecnología con cerebro, pero sí a hacer estimulación transcraneal y hacer varios temas que algunos pacientes han declarado que sentían como si les forzara a actuar de una manera que no eran ellos. Y esto es muy interesante, ¿eh? Es decir, te están estimulando el cerebro para tratar una depresión o tratar algún tema, y dices, hay un momento que siento que me comporto perdiendo un poquito la voluntad, y eso es también filosóficamente muy potente. Sí, de hecho el concepto de dignidad, de identidad personal se ha convertido en un concepto central en la discusión filosófica actual, a raíz de la obra, por ejemplo, de un filósofo de Oxford, Derek Parfit, que ha sido uno de los inspiradores del transhumanismo también, y que mantenía que la identidad personal no es tan importante como creemos, ¿no? Entonces, el mero hecho ya de tomar ciertos medicamentos modifica nuestra identidad personal. Si esto lo radicalizamos, si por ejemplo alguna vez es posible implantar un chip en el cerebro y este chip nos hace conocer cosas que desconocíamos por completo, idiomas nuevos, ciencias, literatura que no hemos leído. O tomarte una píldora y aprender inglés, ¿no? Eso es lo que pone el propio Kurzweil también. Si alguna vez eso llega, que en fin habría que poner un poco en duda, desde luego cambiaría radicalmente lo que somos. No seríamos la misma persona sabiendo muchísimo más y tomando decisiones sobre cosas que ni siquiera sospechábamos un año antes, ¿no? Claro. Cualquier alteración nos cambia. Por cierto, este hombre, Raymond Kurzweil, que es el director de ingeniería de Google, es inventor, de hecho de joven, creo que inventó una máquina lectora para ciegos. Dicen que es teórico visionario, que está obsesionado con la prolongación de la vida, como le pasaba a Walt Disney, y todo esto de lo que hablamos, dice que lo conseguiremos en torno al año 2100. Así que creo que ninguno de los que estamos aquí lo vemos tampoco, salvo que vayan inventando píldoras. Si la persona que va a vivir 1000 años ya ha nacido, como dice el mismo, no va a ser Javier San Pedro. Por eso vamos a hacer nosotros. Aubrey de Grey, el gerontólogo, dice que hay que aguantar hasta 2029, porque en el 2029 cada año que pase la esperanza de vida aumentará en un año, con lo cual nos mantendremos ya será para siempre. Vamos a tocar madera y ya solamente quedan 9 años. Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga y es autor de ese libro Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Gracias, Antonio, un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Y a Javier y a Pera, hoy ha sido Washington, Barcelona, Madrid, la semana que viene de los Buenos Aires, México, yo qué sé. Javier, Pera, un abrazo. Abrazos.
That grip won't loosen up when we say forever ain't enough. So when our eyes have seen their better days and our hearing starts to fade, put your arms around my neck and your heart on my chest. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. I love you will still sound the same. I love you will still sound the same. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.